todo en mí. Ahora soy nuevo en ti. Tomaste mi error y tu amor lo redimió. Me perdonaste y restauraste mi interior. Purificado soy por tu gracia y tu favor, y solo cantaré a ti, Jesús. Mis manos levantaré a ti, Jesús. Seguro en ti estoy, eres mi principio y fin. Me diste libertad y eterna salvación, y solo cantaré a ti, Jesús. Mis manos levantaré a ti, Jesús. Y solo cantaré a ti, Jesús. Mis manos levantaré a ti, Dios te bendiga, amado hermano, hermana, amigos que tienen la oportunidad de tomar el tiempo y poder compartir con nosotros estos minutos. Es un privilegio estar con ustedes y nuestro deseo y oración es que la gracia de nuestro Padre, el amor de nuestro Señor Jesucristo y la plena comunión del Espíritu Santo use las palabras que Dios ha inspirado en su palabra, en las Escrituras, y traiga consuelo, fortaleza, paz a nuestros corazones. Yo te invito a abrir tu Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 5. Vamos a leer los primeros 9 versos. El tema de hoy es significativo, creo que te puede bendecir. Es Dios transforma nuestros fracasos en oportunidades. Si tú has conocido lo que es fracasar, espero que esto te ayude para que en la gracia de nuestro Dios nuestros fracasos sean cambiados, traspuesto en oportunidades que nos permitan seguir adelante. Mira lo que dice la palabra de Dios allí. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas.
Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra ahora es mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo, que lo tenían a su cargo, y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, amado Dios, venimos ante ti, conscientes de que te necesitamos en medio de todos estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Qué bueno es saber que nuestro Dios es un refugio donde podemos encontrar paz, esperanza y fortaleza. Gracias por tu presencia constante y diaria en nuestras vidas. Gracias que no estamos solos ni destituidos, sino que tú eres nuestro amparo, nuestro refugio, nuestro castillo. Padre eterno, háblanos ahora a través de tu palabra y exalta a tu Hijo amado, nuestro Rey Jesucristo, quien nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. Y gracias por el Espíritu Santo que toma esta palabra y la lleva a lo más profundo de nuestros corazones y planta allí semillas de luz y de verdad, de esperanza, de fe, de amor. Te pedimos que lo hagas ahora en el corazón de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo y para su gloria te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Si tú vienes a Nueva York, lo primero que tú notas posiblemente cuando llegas a la ciudad de Manhattan en particular son los altos rascacielos. Nueva York es una ciudad de altos edificios, ¿no es cierto? Y uno de ellos es la famosa torre del Citicorp. Es una torre que fue terminada en el 1977 y cuando se concluyó la tarea, se le declaró el 7º edificio más alto del mundo en aquel tiempo, por supuesto. Se dignificó en la torre porque se decía que tenía un diseño novedoso y provocativo. El ingeniero estructural que la hizo, William Le Mesurier, dice que él diseñó la estructura de acero y tal fue el éxito y la aclamación del éxito de su construcción que fue elegido a la Academia Nacional de Ingenieros en Estados Unidos. Por supuesto, él se sentía feliz, pero un año después, Le Mesurier se dio cuenta que él había cometido un grave error. Él había atornillado las juntas estructurales del edificio en vez de, como usualmente se hacen, soldarlas. Y el problema fue que un año después descubre, hablando con meteorólogos, que por la ubicación del edificio y el túnel de viento que se creaba, hay unas ráfagas de viento que usualmente visitan la ciudad de Nueva York en un promedio de cada 16 años, que son tan fuertes que cuando vinieran y pegaran a ese edificio de manera perpendicular, lo más probable es que las uniones no tendrían la fortaleza y iba a afectar la integridad del edificio y eventualmente quizás hasta causar su caída. Pero ahora Le Mesurier estaba ante una disyuntiva. Por un lado, él había sido declarado y aclamado como un gran ingeniero, pero venir ahora y confesar su error, él temía que su reputación y su prestigio se vendrían al piso. ¿Quién después le contrataría para levantar uno de estos edificios cuando ya él tendría en su registro la marca del fracaso, de la derrota? Consciente de su error, sin embargo, él se preguntaba, ¿pero qué sucede? Si ese edificio se colapsa eventualmente, las cantidades de vidas que se perderían, él no podía tener eso en su conciencia. Así que él se acercó a la ciudad, se acercó a la junta de directores de Citicorp y les confesó lo que había hecho y le pidió la oportunidad para hacer reparaciones. Se lo concedieron, se hicieron anuncios públicos, por supuesto, y él pudo con otros ingenieros crear la estrategia correctiva, se pudo hacer el trabajo, y aunque él pensaba
que las consecuencias serían negativas para su reputación. El resultado fue todo lo contrario. Se le aclamó como una persona de integridad, de conciencia, y por supuesto después le aparecieron muchas otras oportunidades de trabajo y otros grandes proyectos porque lo consideraron un hombre de lealtad y de confiabilidad. Lo que pudo haber sido el fracaso más grande de su vida terminó siendo una afirmación y también la apertura de mejores y grandes oportunidades. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando se trata de la palabra de Dios y del Dios que nosotros conocemos, lo cierto es que Dios se especializa en transformar grandes fracasos en grandes oportunidades. Y si tú sabes lo que es fracasar, y quién no sabe lo que es el fracaso, fracasamos en la vida de diferentes maneras, cometemos errores, equivocaciones, a veces tomamos el camino indebido y nos encontramos en circunstancias desfavorables, a veces echamos a perder las cosas buenas que tenemos, en fin, todo ser humano conoce posiblemente lo que es la amargura del fracaso. Pero mira esto, si nosotros traemos nuestros fracasos a Dios y venimos a Él con sinceridad, nadie como Dios para ayudarnos a rectificar nuestros errores, ayudarnos y transformarnos para levantarnos y restaurarnos de nuestros errores y más aún a veces hasta para vindicarnos y darnos nuevas oportunidades. Mira la situación de Moisés. Moisés era una historia de fracaso. El hombre que había llegado a ser un príncipe de Egipto había sido exilado en vergüenza, en desgracia y en fracaso. Él había tenido que correr por su vida, abandonar toda su opulencia, toda la riqueza de Egipto, para irse a refugiar a un desierto. Y allí por otros 40 años, él deshojó el calendario de su vida, quizás con su mente llena de los fantasmas que habían quedado atrás. Hasta que Dios se le aparece y Dios le comisiona para que regrese a Egipto, el lugar de su derrota, el lugar donde él había conocido su fracaso, al lugar donde él tenía enterrado todos sus fantasmas, para volver a completar una misión que él había intentado hacer en el pasado y había fracasado rotundamente. El llamado y la comisión de Dios eran grandes, era liberar al pueblo de Dios. Pero por supuesto Moisés, ya un hombre de 80 años, estaba lleno de inseguridades, estaba lleno de ansiedad, de temores, consciente de sus limitaciones humanas, y él no estaba seguro de que él podría hacerlo. Por supuesto, él aún así decide llegar hasta allá. Pero lo que tú tienes que recordar, y este es mi primer punto, que cuando tú te acercas a Dios y le pides que te levante de tus fracasos, Dios va a estar más interesado en ti como persona que en lo que Él pueda hacer a través de ti. En otras palabras, Moisés iría a Egipto con una misión, pero Dios estaba interesado en el hombre. Él conocía sus heridas, él conocía sus luchas, él sabía las cicatrices que llevaba en su corazón, y Dios va a traer sanidad y fortaleza a su vida, porque nuestro Dios es un Dios personal. A veces las grandes compañías, los grandes y altos ejecutivos no se preocupan mucho del personal, de la gente que trabaja. A veces los consideran como un número. Toman sus decisiones de una manera muchas veces alejada y ajena a las circunstancias de las personas que trabajan allí. Pero ese no es Dios. Dios conoce a cada persona por nombre. Él la tejió, dice el Salmo 139, en el vientre de su madre. Dios es el creador y el sustentador de toda la vida. El Dios que creó a cada ser humano de una manera única y diferente, mostrando la gran diversidad que Él tiene en su gusto, sin duda alguna que Él se interesa por cada uno de sus criaturas. Y por eso Moisés va a recibir la gracia de Dios para poder completar esta tarea. Pero la gracia de Dios no solamente va a ser capacitadora, le va a permitir cumplir la misión, va a ser transformadora, va a cambiarlo desde adentro para afuera.
Lo primero que Dios hace es que cuando Él regresa, Él se encuentra con su ayudante, su hermano Aarón, que tenía 3 años más que él. Si él había pensado en un ayudante joven que fuera más vigoroso, que le ayudara, Dios le tenía una sorpresa. Su ayudante sería su hermano mayor, Aarón. Y lo interesante es que cuando los dos se juntan, ¿te imaginas el reencuentro de Moisés con su familia? El hijo perdido ha vuelto a casa, el hijo pródigo ha regresado, y ahora cuando escuchan de sus labios lo que Dios le ha dado, Aarón le lleva a tener un encuentro con todos los líderes y ancianos de la nación de Israel. Y cuando él tiene ese encuentro, lo encuentras en el capítulo anterior, en el verso 28 del capítulo 4, dice: entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y mira la reacción: y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel que habían visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Mira qué tremenda recepción. Tiene que haber sido una escena emotiva. Tiene que haber sido un encuentro tremendo. Este pueblo que estaba viviendo desesperanzados, que habían levantado un clamor a Dios, pero no sabía si habían sido escuchados. Ahora se dan cuenta de que Dios está por ellos y que ya no están solos y derribados, porque ningún hijo de Dios es abandonado ni desamparado por su Padre Celestial. Eso sin duda llena a Moisés de gran ánimo, porque al siguiente día ellos salen de allí y van a ir directamente a la presencia de Faraón. Ellos sin duda llegan ante Faraón con un gran optimismo y grandes expectativas. Si Moisés está pensando, si nota cómo mi familia me recibió, si nota cómo mi pueblo me ha recibido, mira toda la afirmación que me has dado, sin duda que esto se resuelve hoy. Basta que yo vaya ante Faraón, le diga la demanda del Dios Todopoderoso, y Faraón va a claudicar y va a decir: salgan ya. Él pensaba que eso sería una victoria rápida, pero es todo lo contrario. Cuando él se presenta frente al hombre más poderoso del mundo y le dice lo que Dios quiere hacer, la respuesta de Faraón es sencilla. Él le dice: ¿quién es Jehová? Pero nota que no se trata de una declaración de ignorancia, es una declaración de menosprecio. Él lo que está diciendo es: yo tengo el panteón de dioses egipcios, yo mismo soy considerado Dios. Yo no quiero saber de Jehová, yo no lo considero a él importante. Y con esa declaración, él va a hacer que el Dios del cielo, de ahí en adelante, le va a decir más adelante a Moisés, le va a decir: ¿sabes qué, Moisés? Tú vas a tratar con ese hombre, con Faraón. Yo no me voy a dignar a enfrentarlo a él. Yo voy a hacer de ti mi magistrado. Tú vas a representarme a mí. Tú vas a ser mi embajador. Y ante Faraón te voy a constituir como un Dios, con letra minúscula, como el hombre que me representa y que es hacedor de milagros, porque yo lo amparo y lo respaldo. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Pero nota eso. Él hace eso eventualmente, pero en este instante Moisés recibe la negativa y viene con grandes consecuencias. Porque lo que va a suceder es que no solamente Moisés va a conseguir que él menosprecie a Jehová, él va a agravar la carga que hay sobre los hijos de Israel. Pero mira esto, hay momentos en nuestra vida donde las cosas no salen como nosotros esperamos. Hay momentos en la vida donde tú esperabas lo mejor y se te colapsó el piso. Hay momentos donde tú tenías ciertas proyecciones y de pronto todo cambió. Hay personas que se levantan y piensan que va a ser el mejor día de su vida y termina siendo a veces el peor día de su vida. Pero si Dios está con ellos, aún el peor día de su vida puede volver a llegar a ser el mejor día de su vida. La clave es si Dios está con ellos. Recuerdo la historia de Norman Vincent Peale, un pastor aquí en Nueva York,
de años atrás, un hombre muy usado por Dios. Él en una ocasión estaba predicando y después del mensaje se le acercó un hombre y tenía en su cara el rostro de alguien que estaba pasando por una profunda aflicción. Se acercó y con voz queda casi deprimida le dijo: pastor, lo he perdido todo. Él le dice: ¿qué quieres decir? Él dice: bueno, he perdido el trabajo de mis sueños. Trabajé en ese trabajo por muchos años y ahora lo he perdido. Me han despedido sin razón, sin causa y sin darme explicaciones. Y mi mundo se ha derribado. Tú sabes que para muchos de los hombres su trabajo es la fuente de su estima, ¿no es cierto? Es algo tan importante para nosotros. En cierta medida es nuestra identidad en algunos sentidos. Pero cuando este hombre recibió eso, de pronto él se vio mayor, le dijo: todo está perdido. Él dijo: voy a perder la casa, voy a perder la oportunidad de los hijos en las universidades. Todo su mundo se le vino abajo. Y el pastor Vincent le dijo con mucha sabiduría: con que lo has perdido todo. Ven acá, tu esposa está todavía contigo. Y él le dijo: sí, no, mi esposa me apoya. ¿Y tus hijos todavía están a tu favor? Oh, pues claro, mis hijos me dicen: no te preocupes, papá, estamos contigo. Oh, ¿y qué de tu fe? ¿Tu fe todavía está ahí? Oh, pues claro, yo sigo creyendo en el Señor. Oh, y déjame preguntarte todavía algo más. Él le dice: ¿todavía tienes hermanos de la iglesia que están dispuestos a apoyarte en oración? Oh, claro, hermano, tengo hermanos que van a orar por mí. Entonces le digo: ¿de verdad tú crees que lo has perdido todo? Y ahora con una sonrisa le dijo: no, tiene usted razón, no lo he perdido todo. Y le dijo: si tienes a Dios, lo tienes todo. Dios te va a levantar de este aparente fracaso. Y así lo hizo. Unos meses más tarde, Dios le dio un mejor trabajo. Y él pudo salir adelante por la gracia de Dios. Porque nadie como Dios para usar nuestros fracasos y transformarlos en oportunidades. Así que Moisés sabe eso. Pero le han dicho ahora al pueblo de Israel: ¿saben qué? Ustedes están ociosos, dice Faraón, por lo tanto vamos a agravar su carga. No le vamos a dar paja para que lo usen en el lodo para hacer los ladrillos. En ese tiempo era muy común usar la paja. Filo decía que la paja, era un rabino judío en Alejandría, Egipto, él decía: la paja es la pega del ladrillo. Es lo que mantiene el ladrillo unido. Y la razón, científicos dicen que tiene validez, porque cuando la paja se une al barro bajo el intenso sol abrasador de Egipto, succiona o deja suelta un ácido que da más cohesión a todo el ladrillo. Y es interesante que ellos estaban conscientes de eso. Así que cuando ellos le dicen: ahora no les vamos a dar paja y ustedes tienen que buscar la paja, sin que se les reduzca la cantidad esperada de producción, el pueblo, por supuesto, se enoja. ¿Y con quién se enoja? ¿Con quién más? Sino con Moisés y con Aarón. Los capataces del pueblo van donde ellos, los encuentran a la entrada de donde estaba el lugar donde estaba Faraón, y le dicen, miren el verso 21, le dice: mire Jehová sobre vosotros y juzgue. Le dicen y enojados: pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. ¿Te imaginas eso? ¿Cómo se sintieron Aarón y Moisés? Se sintieron probablemente afligidos y dolidos, porque esa no fue la intención. Así que ellos esperaban que Dios hiciera algo y se sintieron desilusionados por lo que había sucedido. ¿Qué hacemos cuando sentimos que hemos fracasado? Cuando sentimos que a la 11ª hora el Dios que nos iba a salvar no apareció y de pronto nos chocamos con el fracaso y enfrentamos la situación. ¿Qué hacemos en ese entonces? Bueno, lo que tenemos que hacer es llevar ese momento a Dios. Lleva a Dios tus fracasos y deja que Él los redima. Y eso es precisamente lo que Moisés va a hacer. Si tú sigues leyendo el verso 22 y 23, mira lo que dice. Entonces Moisés
volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, has afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. En otras palabras, Moisés expresa lo que siente, y lo que él siente es desilusión. Él se siente defraudado, pero nota la sinceridad. Moisés había esperado una fácil liberación, automática e instantánea. Dios lo había enviado, así que él pensaba que el camino iba a estar abierto y despejado. Él no pensaba que iba a encontrar obstáculos. Si Dios está con nosotros, sencillamente, ¿quién contra nosotros? Quizás como Pablo decía. Pero lo cierto es esto: el que Dios esté por nosotros. La pregunta es, ¿quién puede enfrentar a Dios? Pero déjame decirte, muchos lo van a intentar. El que Dios te haya llamado a hacer algo por Él, el que Dios te haya dado una luz verde para salir adelante, o cuando tú le has llevado tu sueño a Dios o tus planes y Dios te ha dado una luz verde para que sigas adelante, aún eso no significa que será libre de problemas. Eso no significa que no van a haber obstáculos, al contrario, tu fe va a ser probada, tu fe va a ser puesta bajo el crisol de la oposición. Quizás caigas en el yunque de la aflicción en medio de lo que estás haciendo y tú te preguntas, ¿pero por qué si Dios me dio luz verde? Porque es que Dios quiere mostrarte dos cosas. Dios quiere obrar en tu corazón y fortalecer tu fe para que tú confíes en Él cuando, segundo, Él te demuestre su grandeza y su poder en medio de la prueba. El justo caminará por la fe. Ese es el axioma inevitable de la vida cristiana. No podemos caminar si no es por fe. Y la fe va a requerir oposición. La fe es purificada como el oro en el fuego. Pero cuando tú te agarras de Dios, como la hiedra se adhiere a la roca, como el musgo se adhiere a la roca, cuando tú no te sueltas de Dios, tú descubres de que Dios es fiel, de que Él cumple sus promesas y que Él es un cumplidor de pactos. Eso es lo que Moisés va a descubrir. Va a descubrir que salir de nuestros fracasos es un proceso y que requiere que caminemos con Dios. Sin duda que tú has conocido y quizás has pasado por el flagelo del divorcio. Tú sabes lo doloroso que es pasar por un divorcio. El efecto destructivo que eso tiene en la estima de las personas, en la dignidad de las personas. Sentirse rechazado, sentirse abandonada, sentir el dolor de la traición o lo que pueda haber causado el divorcio, el efecto en los hijos. El divorcio es una tragedia dolorosa y todo el que pasa por él no deja de ser marcado. Pero muchas veces personas piensan equivocadamente que el divorcio es la solución a sus problemas y no se dan cuenta de que muchas veces el divorcio es una gran mentira del diablo, que nos dice que las cosas van a estar mucho mejor cuando ya no estemos con esa persona. Y tristemente descubrimos a veces tardíamente que no era cierto, que Dios nos había dado a veces lo mejor y lo despreciamos por las razones que hayan sido. Pero sin menospreciar las causas que nos llevan al divorcio, el punto es este. Lo cierto es que uno queda marcado, pero aún de allí Dios puede levantarnos del fracaso y Dios puede fortalecernos y bendecirnos y hacernos salir adelante si nosotros podemos poner nuestros fracasos en sus manos. Recuerdo la historia de un pastor conocido. Él era un joven pastor hacía muchos años atrás, una joven familia, una esposa, hijos pequeños. Y un día llegó a la casa de la iglesia y descubrió que su esposa se había ido con sus niños y le había dejado una nota. Cuando él leyó la carta se echó a llorar. La esposa le dijo: ¿sabes qué? Ya no puedo más. No soporto esta vida, tú siempre estás ausente. Le dio todas las razones por las cuales ella pensaba que ya no quería estar casada con él. Lo cierto es que él había cometido errores, se había envuelto mucho en el ministerio, había sido negligente con su hogar. Pero aún así él pensó que se podría salvar. Él se montó en un avión, viajó hasta Ohio, donde vivía su esposa, ahora con sus padres.
y le rogó, le pidió, le imploró una segunda oportunidad, le dijo que iba a cambiar, le dijo que estaba dispuesto, era consejería, pero por las razones que fuesen su esposa se paró en él no pudo reconciliarse con ella. En la denominación en que él servía, le dijeron, no, si no, o sea, tú no puedes servir como pastor en nuestra denominación, en nuestras iglesias, si tú estás divorciado. Así que él perdió todo, perdió su familia, perdió su iglesia, perdió su carrera. Él se sentía totalmente abandonado por Dios. Él recuerda la vez, nos contó, cuando caminando por una playa en California, solas con Dios y llorando amargado y reclamándole a Dios y no sabiendo qué hacer, finalmente le dijo, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a entregar esto a ti, te entrego mi fracaso, te entrego mi error, redímelo de la mejor manera que tú puedas, pero como a Nehemías, ayúdame a reconstruir los muros caídos de mi vida. Y Dios tuvo misericordia de este hombre, lo levantó y lo fortaleció. Eventualmente él pudo reconstruir su vida, volver al ministerio con otra denominación, plantó una iglesia en Oregon, que llegó a ser numerosa, de personas que como él habían fracasado en sus hogares, sus matrimonios, están buscando por una segunda oportunidad. Para cortarte la historia, recuerdo cuando le conocí, él me contó las cosas preciosas que Dios estaba haciendo en su vida, pero siempre con un dejo de tristeza y con herida de que él había fracasado, pero en su gran misericordia Dios lo había recogido. Porque nuestro Dios es un Dios que a pesar de nuestros fracasos tiene la capacidad de transformar nuestros fracasos en grandes oportunidades. Ahora, la pregunta que tú y yo nos hacemos, ¿cómo podemos estar seguros de que Dios hace eso? Por supuesto, estamos hablando de Moisés, una de las figuras más importantes del Antiguo Testamento. Sin duda que Dios tendría otra manera de tratar a los gigantes de la fe que a nosotros, meros mortales pecadores, pero tú te equivocas. Dios no es así, Dios no discrimina. Para Dios todos sus hijos son amados y deseados. Él nos creó y Dios tiene la capacidad de amar de una sola manera. El Dios omnipotente solo sabe amarnos con intensa plenitud a cada uno de nosotros. Cuando nosotros un día estemos en el cielo y veas a toda la gran comunidad de la fe, millones y millones de hijos de Dios, si Dios se paseara entre nosotros, Él tiene de una manera sobrenatural, omnisciente, la capacidad de hacernos sentir a cada uno de nosotros como si fuéramos el hijo amado de Dios o la hija amada de Dios. Ese es su amor. Así que Dios no hace parcialidad. Él no hace acepción de personas. Y cuando se trata de sus hijos, Él nos ama a todos de la misma manera. Moisés fue un gran pecador, él fracasó tremendamente. Él llevaba en sus manos sangre que él había matado cuando era joven. Y sin embargo, Dios lo levantó, le dio una segunda oportunidad y lo usó gloriosamente. La respuesta a esa pregunta, ¿qué nos garantiza, qué nos da la seguridad que Dios haga lo mismo con nosotros? Es esta: nuestro Dios es un Dios cumplidor de pactos. En otras palabras, cuando Dios nos da promesas, Él siempre las cumple. Y Dios, en ese sentido, cuando Él ha hecho una promesa, sea a nosotros o a nuestros padres o a nuestros antepasados, esa promesa va de generación en generación. En el caso de aquellos que aman a Dios, hasta la 1000ª generación, dice el libro de Éxodo. Pero lo sabemos porque Dios se lo dice a Moisés. En el siguiente capítulo, el capítulo 6, el verso 2 al 5, mira lo que Dios le dice a Moisés. Después que Moisés se queja y le dice: Señor, ¿por qué fallaste? ¿Por qué no viniste? Nosotros pensamos que hoy mismo empezamos a empacar para salir de Egipto y mira con lo que nos sale Faraón. Ha hecho las cosas peores ahora. ¿Por qué en vez de mejorar empeoraron? Y mira la respuesta de Dios. En el verso 2 al 5 del capítulo 6. Habló Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová.
Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, en que ellos fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo me he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Esto es lo interesante. Nuestro Dios es el Dios de la eternidad, pero también es el Dios de los siglos, de los tiempos y las sazones de los tiempos, de las temporadas, de generación a generación. Él es Dios. Y cuando Él hace promesas a pasadas generaciones, Él las cumple porque Él es el eterno Dios y tiene todo el poder para hacerlo. Dios es un cumplidor de promesas. Él le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob: yo voy a tomar a mi pueblo, sus descendientes, los voy a sacar de Egipto y los voy a meter en Canaán. Les voy a dar su heredad en Canaán. Y han pasado siglos, 400 años, pero ahora Dios, que es cumplidor de pacto, dice: ¿saben qué? Este es el momento, este es el tiempo oportuno, este es el kairos de Dios, o el tiempo oportuno. Esta es la hora, yo voy a hacerlo y te escogí a ti para hacerlo. Nuestro Dios es un Dios cumplidor de pactos y de promesas. Quizás tú eres el resultado de las oraciones de tus padres, o de tus hermanos, o de tus amados familiares. Ellos oraron, batallaron por ti, y Dios escuchó su clamor y les dijo: yo voy a contestar lo que me están pidiendo. Y aquí estás tú hoy, conociendo a Jesús, siendo un hijo, una hija de Dios. Eres el fruto de las oraciones que pasaron los años y las edades, que muchas veces sobrevivieron a los que las hicieron, pero que Dios, el Dios eterno, las cumple, las realiza, porque Él honró la fe de aquellos que lo pidieron. Ahora, en Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, tú y yo, si eres creyente, somos parte de un pacto que Él hizo con sus discípulos. Era el nuevo pacto. Dios va a hacer un pacto con la nación de Israel. Se va a conocer como el viejo pacto o el viejo testamento. La palabra testamento significa pacto. Pero hay un nuevo pacto que Jesús hace con los discípulos y con su iglesia. Y si tú eres un hijo de Dios y estás en Cristo Jesús y eres cristiano, tú eres parte de la iglesia, tú eres parte del pacto que Dios ha hecho. Y en ese gran nuevo pacto Dios ha prometido perdonar nuestros pecados, restaurarnos de nuestras situaciones y fracasos. Dios ha prometido darnos segundas oportunidades. Él nos ha dado promesas de provisión, de protección, de paz, de santidad, promesas que Él nunca dejará de cumplir, porque fueron promesas que fueron selladas con la sangre preciosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y Dios siempre va a honrar esa sangre, porque es la sangre de su Hijo amado. Así que si tú puedes clamar esas promesas, los cielos se abren y las bendiciones de Dios fluyen, y el caudal de su bondad amorosa llega hasta tu vida, no porque tú y yo lo merecemos, sino porque Dios honra la sangre y honra su pacto y honra su promesa. Y tú lo puedes ver en la vida de Cristo. Cristo pasó la vida alcanzando los 3 años y medio de su ministerio aquí en la tierra. El Señor Jesucristo pasó todo ese tiempo transformando fracasos en oportunidades. Cada uno de sus discípulos era la historia de un fracaso. Mateo Leví había sido hijo de sacerdotes, que le dio la espalda a la nación, le dio la espalda a su familia, le dio la espalda al judaísmo y cometió el error de hacerse un recaudador de impuestos. Pero tú sabes lo que sucedió. Los recaudadores de impuestos se consideraban parte de la AMPA romana, pero de allí, cuando él se arrepiente, en un encuentro transformador con Jesús, Jesús lo invita y le dice: sígueme, ven, sígueme, sé mi discípulo. Y este hombre, Mateo Leví, lo deja todo y sigue a Jesús. Y Jesús hace de un recaudador de impuestos, de un traidor de la patria,
un apóstol. Del fracaso le da grandes oportunidades. Y si leemos el Nuevo Testamento, el Evangelio que lleva su nombre, vemos cómo Jesús transformó aquella pluma de recaudador de impuestos en la pluma de un evangelista y de un apóstol que escribe ese primer evangelio que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento. Y ese es solo uno. ¿Qué si hablamos de Simón el Celote? Los celotes eran guerrilleros terroristas y Jesús lo saca de ese mundo y lo trae a su reino y transforma su vida. Y a pesar de sus fracasos y de sus malas elecciones, Jesús lo saca de allí y le da una nueva oportunidad. Te he hablado solamente dos, podría hablarte de Pedro, o te podría hablar de Nicodemo, que se había escondido detrás de un mundo de pura religiosidad, cuando en su corazón habían luchas internas y batallas a las cuales él no tenía respuesta. Y él estaba buscando el reino de Dios precisamente para poderlo recibir él mismo, aunque el mundo entero religioso de su tiempo pensaban que él era una eminencia que tenía todas las respuestas, porque no podían ver el vasto vacío que había en su corazón. Porque si hablamos de María Magdalena, la mujer provocadora, la mujer de dudosa reputación, que dice la palabra que expulsaron 7 demonios de su vida. Todas esas vidas, todos los enfermos, leprosos que habían perdido familias, hogares, trabajos, pero que cuando Jesús los sanó les dio nuevas oportunidades. Todos aquellos hombres y mujeres que llegaron a ser discípulos de Jesús vieron sus vidas cambiadas y transformadas. Porque Dios se especializa, amado hermano, amada hermana, amigo o amiga que me escucha, en tomar vidas fracasadas y dar nuevas oportunidades. Lo que vamos a seguir viendo en el libro de Éxodo es cómo Dios no solamente va a darle una segunda oportunidad a su pueblo amado, cómo Él va a transformar la vida de este hombre llamado Moisés, cómo va a sanar las heridas de su corazón lastimado, cómo lo va a restaurar y lo va a vindicar de sus fracasos, y cómo eventualmente lo va a constituir en un hombre amado y respetado y honrado por 3 religiones del mundo. Entonces tú vas a darte cuenta que, por supuesto, Dios tiene la capacidad de hacerlo. Yo te pregunto a ti en esta oportunidad, ¿estás tú en una situación donde necesitas que Dios te ayude a cambiar tu fracaso en una oportunidad de restauración, de vindicación, de transformación? Entonces tienes que hacer lo que Moisés hizo. Tienes que ir a Dios tal como eres. Tienes que acercarte y hablarle a Él como a una persona, como hablarías con un amigo, como hablarías con un doctor cuando estás enfermo, cuando hablarías con un abogado cuando estás en necesidad de consejo judicial. Tienes que acercarte a Él y decirle: Señor, yo te necesito. Señor, yo he hecho un enredo de mi vida, yo he fracasado, cometí un error, o me he equivocado, o mira las consecuencias en que me encuentro. Quizás estoy en ellas no por mi voluntad, sino porque otros me han puesto en ellas. Pero no importa dónde esté, Señor, yo clamo a ti, porque tú sigues siendo el omnipotente Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Jehová de Moisés. Y tú sigues siendo el Altísimo Señor. Y yo clamo a ti y te pido: ayúdame, Señor. Sácame de esta situación, perdóname mis pecados, levántame, restáurame. Señor Jesucristo, ten compasión de mí. Y tú verás que Jesús va a escuchar tu oración y algo nuevo se va a encender en tu corazón. Y esa chispa de fe va a crecer y se va a acrecentar mientras tú la alimentas con la palabra, la oración, y te congregas en una iglesia. Vas a ver cómo Dios te va a restaurar, cómo Dios te va a levantar. Y después será uno de aquellos que testifican y dicen: mi Dios es bueno, absolutamente bueno, y mi Dios es fiel. Vamos a orar. Padre,
Tú conoces el corazón de cada uno que está escuchando este mensaje. Oh Señor, quizás hay dolor, quizás hay angustia, quizás hay una profunda desesperanza y quizás hasta desesperación. Un sentido de ya todo está perdido, un sentido de, ¿para qué volver a esforzarme? Y miramos al pasado como algo que ya sencillamente no podemos tocar. Y es cierto que tú no cambias el pasado, ya pasó. Pero nadie como tú para cambiarnos a nosotros y cambiar nuestro presente y nuestro futuro. Tú nos das nuevos pensamientos, nuevas actitudes, una nueva manera de enfrentar la vida. Tú cambias nuestra visión, tú cambias nuestra manera de acercarnos y de pronto palabras llenas de fe empiezan a llenar nuestra mente y nuestro corazón. Y nosotros volvemos a ver renacer la esperanza en nuestro corazón. Y de pronto pensamos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. O pensamos como David en el Salmo 56, esto sé que Dios está por mí. Y cuando nuestra fe se acrecienta y nos levantamos, nos damos cuenta de que aunque nosotros mismos no somos nada, con Dios a nuestro lado somos una mayoría. Y no hay nada ni nadie que pueda hacerle frente a la fuerza arrolladora de un Dios que hace que el universo entero conspire a nuestro favor, porque Él está por nosotros y con nosotros. Oh Señor, tú puedes sacarnos del lodo cenagoso de la adicción, tú puedes sacarnos del desamparo de haber fracasado en la vida matrimonial, tú puedes levantarnos de los errores que hemos cometido con nuestros hijos. Oh Señor, tú puedes ayudarnos a enfrentar los desafíos económicos, familiares, espirituales o emocionales que hay en nosotros. Nadie como tú para sanar corazones quebrantados. Nadie como tú para renovar mentes y darnos nuevos propósitos. Pero Señor, ahora nos conectamos a ti, soberano Señor. Oh Cristo amado, ven, mira el clamor y el gemir del corazón de mis hermanos, de mis amigos, y trae y siembra semillas de luz y de verdad en sus corazones. Y déjales saber que tú eres el Dios de toda esperanza, el Dios de todo consuelo y el Dios de lo imposible. En el nombre glorioso de nuestro Rey Jesucristo, así lo creemos, así lo declaramos y así te lo imploramos para gloria de Él. Gracias por escucharnos. En ti está puesta nuestra esperanza ahora. Gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amado, mi deseo es que esta palabra te haya traído ánimo y fortaleza y más que nada esperanza, porque la esperanza es lo último que se pierde. Pero mientras hay vida hay esperanza, y mientras hay esperanza hay vida. Te envío ahora con la bendición del Señor. Como Él comisiona en Números capítulo 6. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí. Porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí.
quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente, y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí.